Buenas tardes a todos, buenas noches en Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya nos escucharon cotorrear un poquito y eso es para crear el mismo ambiente de intimidad que tenemos normalmente en Mérida, donde nos encantaría estar ahora, terminar esto y salir a cenar, tomar una copita, irnos al ya clásico karaoke del Congreso de Mérida, que es una ciudad que nos recibe siempre con mucho cariño. Entonces, como no podemos hacer esto, lo que sí estamos haciendo es teniendo estas conversaciones. Les agradecemos a todos muchísimo que nos acompañen en estos diferentes horarios y desde diferentes sitios. Ese es el objetivo del Congreso de Mérida y bueno, esperamos que pronto lo podamos tener en vivo. Eh, Creo que, aunque suene cliché, nuestros invitados de hoy no necesitan presentación. Haré la obligada rápidamente. María Teresa Ronderos, periodista colombiana, cofundadora y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, que realiza investigaciones transfronterizas en colaboración con otros medios de esta región. La más reciente es Migrantes de Otro Mundo. Yo espero que ahora nos comente un poquito sobre esto. Sobre viajeros que salen de Asia y África y vienen a Latinoamérica para luego subir a Norteamérica. Es maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Y Martín Caparrós, que es periodista, escritor, se licenció en Historia en París, vivió en Madrid, Nueva York y Barcelona. Ha hecho periodismo en todos lados, ha publicado muchísimas en muchísimas revistas, en muchos libros, y bueno, sus últimos son la novela Sin Fin, el ensayo El Hambre, que particularmente creo que vendrá a cuento ahora, y algunos más. Gracias a ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como lo comentamos, la idea es un poco que sea más una conversación que estas ponencias, ¿no? Que a veces, a las que a veces estamos acostumbrados. Y yo pienso que hay como tres ejes que quisiera yo proponer para la conversación y bueno, ya ustedes por ahí sigan. Lo primero es que en un ambiente en el que ya sabemos que por internet y la dictadura de los clics y todo esto, parecería que las noticias o el periodismo consiste más en enunciar que en explicar cosas. ¿Qué tan importante o cuáles son los recursos de los que podemos echar mano para seguir narrando, para seguir ayudando a otros a entender lo que pasa y no solo a decir lo que pasa? De ahí el nombre de esta sesión, ¿no? Narrar. Lo siguiente es que todos sabemos que es preciso contar las historias de las personas individuales para entender los fenómenos de manera general, ¿no? Y en estos casos, pandemia, migración, cambio climático, pues de manera global. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Ustedes dos tienen muchísima experiencia haciendo esto, ¿no? Haciendo el acercamiento a las personas, poniendo las historias ahí sin necesidad de victimizar o pobretizar a la gente cuando estamos hablando de ella, pero sí generando empatía. Y luego la tercera es que esta experiencia que han tenido ustedes muy recientemente, María Teresa, con este trabajo de los migrantes de otro mundo, es una experiencia colaborativa que cruza fronteras, que pone a gente de distintos países y de distintos medios a colaborar y estas piezas periodísticas parecen ser las que apuntan hacia dónde vamos a ir, ¿no? Para mí serían estas tres las primeras líneas y nada, pues María Teresa, si quieres empezar, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias Aileen y a Por Causa y a todos para estar acá y Martín por lanzarse a hacer esta conversación conmigo y con todos. Bueno, yo no sé, yo creo que en general el periodismo, o gran parte del espacio que ocupa el periodismo es solamente para registrar y repetir y son portavoces de millones de declaraciones oficiales. Y creo que hay o simplemente hechos terribles y la gente un poco está avasallada por la cantidad de información en un mundo que nos cambió, donde ahora hay demasiada información y es muy difícil filtrarla y saber qué es lo que uno entiende en medio de este barullo.
Y el tema de la migración es particularmente difícil porque tiene unas enormes divisiones políticas detrás y unas enormes batallas políticas detrás. Entonces se ensucia todavía más toda la conversación pública porque está llena de gente que amañadamente está produciendo información falsa, eh, reproduciendo clichés, etcétera, etcétera, y eso hace más difícil, ¿no? Entonces yo lo que creo es que sí, la primera pregunta de Lynn, por supuesto que el periodismo todo tiene que explicar, pero en este tema de la inmigración, porque está tan difícil de entender para la gente o de sacar algo en claro y la experiencia personal pesa mucho, creo que es fundamental explicar, contar historias completas, contar historias que tengan principio y fin y que de alguna manera traten de dar cuenta del fondo de lo que está pasando. Sí, y no solo contarlas, ¿no? Me parece que, bueno, el título de esta charla, me digo, perdón, buenas noches primero, hola, gracias y todas esas cosas. Siempre soy muy mal educado. Si me viera mi mamá, ¿qué diría? Eh, no, decía que me parece que no es, no necesariamente solo narrar. ¿Estoy ahí o me perdí? Sí, sí, no, acá estás, te estamos oyendo. Bueno, bueno. Em, que es fundamental, pero también tratar de entender y dentro de la medida de lo posible explicar por qué suceden las cosas que suceden, ¿no? A mí a veces me inquieta un poco cuando las crónicas o los grandes reportajes o así se limitan excesivamente a la narración, ¿no? Es cierto, está lleno de historias que contar y a veces se pueden contar con mucha emoción, con mucha intención, con mucha habilidad, con todas esas cosas que sabemos. Pero yo creo que si no tratamos de al mismo tiempo, bueno, dar algunas ideas sobre por qué suceden esas historias que estamos narrando, corremos bastante riesgo de quedarnos en lo que supongo que después llamaremos pobretear, o se podría llamar incluso la pornografía de la miseria, o ese tipo de situación. Y en el caso de las migraciones, eso es muy decisivo, ¿no? Digo, es algo que se aplica o se podría aplicar a cualquier tipo de fenómeno que queramos contar, pero en el caso de las migraciones es básico, yo creo. Yo recuerdo, estaba recordando esta tarde pensando en esto, lo iluminador que resultó para mí, y lo incluí después en El hambre, del libro este del que hablábamos recién, un cálculo de un economista que solía trabajar con el Banco Mundial, que trabaja mucho en temas de desigualdad, Branko Milanovic, que explicaba que el 5% más pobre de Alemania tiene ingresos promedios per cápita más altos que el 5% más rico de Costa de Marfil. Entonces, aunque estés en el 5% más rico de Costa de Marfil, probablemente no en el 2%, pero si estás en el otro 98% de Costa de Marfil, empiezas a saber que vas a vivir mejor si consigues ir a Alemania. Mejor en el sentido puramente económico, de subsistencia, según los niveles, ¿no? Pero digo, sin ese tipo de datos, me parece que todo parece una especie de confusión, de capricho, de vaya a saber qué. Quiero decir, me parece importante tener un poco la imagen global de cómo funciona el mundo, las economías, las sociedades, para empezar a entender por qué se producen todos estos fenómenos. Quiero decir, insisto una vez más, la inmensa mayoría de los habitantes de, en este caso, Costa de Marfil, se empieza a enterarse de que si se van del otro lado del mar, a Europa, en esos viajes complicadísimos, larguísimos, dificilísimos, es probable que con el tiempo vivan mejor y que sus hijos también y demás, etcétera. Eso que era un secreto hasta hace quizás 20 o 30 años, 40 años, vaya a saber, que era un secreto bien guardado porque el habitante de Costa de Marfil ni se enteraba de cómo se vivía en Alemania, ya no se puede guardar en tiempos de globalización. Y por lo tanto produce todos estos movimientos que, por supuesto, siempre existieron, porque no hay nada finalmente más antiguo que las migraciones, pero que ahora toman esta urgencia que tiene que ver con el conocimiento por parte de los migrantes de que van a vivir mejor en otro lado. Y es lógico que intenten, que lo intenten, ¿no?
Pues Martín, también hay, lo que tú dices es cierto, es tratar de explicar por qué, porque además yo creo que hay varias falacias grandes en cómo se cuenta esta historia. Una es creer que es una cosa excepcional, como que cuando te quieren vender el cuento de los migrantes es algo excepcional, es algo rarísimo, son una gente rarísima. Y resulta que todos somos migrantes. Tú eres migrante, yo soy migrante o he sido muchas veces en mi vida. En este momento calculan mal, calculan casi 270, 275 millones de personas que viven en el país que no es su país de nacimiento, o sea, que viven, que son migrantes. Mm, 270 millones de personas en el mundo. mm, Entonces, pues no es algo excepcional, es algo que está pasando cada vez más y además va creciendo. Uno mira la curva esta de la OMS, de la Organización Internacional de las Migraciones y es así para arriba, o sea, sigue creciendo. Entonces uno piensa, ¿qué está empujando a la gente para afuera? Entonces, una cosa es lo que tú dices, es la diferencia de ingresos, es que es demasiado gigante. La otra cosa que es impresionante es que la globalización nos empuja a todos. El cambio climático está desplazando a millones de Bangladesh. En este mm. trabajo que hicimos encontramos cantidad de gente de Bangladesh acá, en la selva entre Colombia y Panamá. ¿Qué hace que una persona se venga a semejante riesgo, semejante viaje? Es Ujú. porque definitivamente ya no cabe en ese país, que se le inunda, que es demasiado bajo, etcétera. Y otras cosas, las fuerzas económicas. En una cosa que estaba precisamente leyendo sobre este trabajo para esta conferencia, dan una cita de que cuando el gobierno americano resolvió parar las compras o subsidiar más o menos la producción de caña, por ahí en los años 60, creo que fue 70, en la zona sur de Estados Unidos, dejaron de comprar caña en República Dominicana o sea, y todo el mundo de República Dominicana se quedó sin trabajo. Entonces, ¿a dónde fueron a buscar trabajo? A Estados Unidos, Ujú. ¿no? Entonces, a la gente la están empujando millones de cosas. Entonces, primero, no es raro y segundo, no es una decisión individual solamente. No es que a alguien le provoca irse a otro lado, quizás a algunos de nosotros sí, pero en general a la gente la están empujando fuerzas muy grandes, ¿no? Y no, sin ninguna duda, y siempre sucedió, como tú dices, tampoco es nada nuevo. Digo, yo he migrado un par de veces, pero mi padre emigró a la Argentina y mi abuelo por el otro lado, migró, digo, desde España mi padre, mi abuelo desde Polonia. Tengo la suerte o la desgracia de ser de un país que es un disfraz de carnaval, quiero decir. Nos poníamos la careta una generación o dos, después seguíamos, íbamos, veníamos. Y así, por otro lado, se hizo nuestro continente. Eso después me gustaría hablar un poquito de eso. Pero, pero además, entonces, hay diferencias, es cierto, quiero decir, cuando migraron mi padre o mis abuelos, era una migración distinta y era una migración de alguna manera quizás más definitiva y más desapegada. Quiero decir, mi abuelo se fue de Polonia en el año veintitantos, judío polaco, y nunca más supo mucho. Lo siguiente que supo es que a su madre la habían matado los nazis en Treblinka, pero digo, se mandaban una carta cada tanto. Esta era toda la relación. Ahora es una migración que permanece mucho más en contacto con sus lugares de origen, todo el tema de las remesas, que es una de las grandes formas de redistribución, es una de las grandes formas de una pequeña redistribución de la riqueza que se produce en el mundo, es una muestra de eso. Quiero decir, los que migran siguen estando en contacto con sus lugares de origen y de alguna manera, en muchos de los casos, eh, trabajan para que vivan mejor los suyos en su lugar de origen. Esto pasa mucho en el norte de Centroamérica, en México y demás, etcétera, y en tantos otros lugares. Entonces digo, son características que van cambiando, pero justamente de eso se trata, de poder ir contando cuáles son esas características y de encontrar, por supuesto, supongo, la manera de algún modo, conjuntar estas explicaciones, estos intentos de comprensión del fenómeno con historias, porque en última instancia estamos aquí para contar historias, ¿no? Este, pero yo creo, de verdad creo que si uno cuenta solamente la historia, es muy fácil
caer en esa pornografía de la miseria de la que hablábamos antes, o en ese pobreteo, como algunos le dicen, o lo que sea, porque el efecto que produce es un poco ese en el lector. Quiero decir, es el efecto que produce la pornografía en su consumidor. Durante 15 minutos lo lees, te emocionas, te preocupas, te inquietas, eh, y luego te olvidas, por supuesto, y te sientes una mejor persona porque te has preocupado, te has emocionado, te has inquietado. Efecto claramente pornográfico. Yo tengo la ilusión, el optimismo, quizás totalmente sensato, de pensar que si el lector, además de encontrarse con esa historia, empieza a entender por qué sucede, le resulta más difícil después dejarla de lado, ¿no? No sé, quizás, insisto, sea una tontería, pero yo tiendo a creer que eso hace que las historias cobren otra entidad, ¿no? No sé qué piensas tú. Ahora, hay una cosa que a mí me produce una gran frustración y es como, ¿en qué momento nos cambiaron este cuento? ¿En qué momento los migrantes se volvieron las personas supuestamente que más amenazan nuestro país, nuestra cultura, quiénes somos? De pronto todos nos volvimos de una sola origen, obviamente con una carga de racismo brutal. Mm, Entonces, y el racismo es un concepto absolutamente rebasado, la ciencia lo ha destrozado por donde tú quieras y mm, sin embargo es por eso, mira Martín, cuando hicimos este trabajo, yo me fui para el Darién, estuve aquí en la frontera entre Colombia y Panamá con el equipo, porque hicimos esta colaboración periodística para los que no la conozcan, que se llama Migrantes de Otro Mundo, que trabajamos 18 medios de todas partes, de India, de Nepal, de Camerún, de bueno. Y acá, yo fui con un equipo acá en Colombia y me impresionaba que había un camino turístico que tú puedes pasar de Capurganá hacia el Darién, digamos, es un camino por el cual se pueden ir los turistas con sus vestidos de baño y hacen un doblecito así y llegan a Panamá, a una linda playa que se llama La Mier y es una belleza de paseo. Y mm, en medio de eso están caminando los migrantes, los mm, haitianos, los cubanos, los africanos, mm, y lo más impresionante es que les ponen condiciones totalmente separadas. O sea, lo que puede hacer un turista no puede hacer un migrante. El migrante no puede ir a la miel, no lo dejan entrar. ¿Y cómo saben que es migrante? Por lo que lleva, porque lleva sus bártulos, porque lleva sus, pero sobre todo porque no va de chancletas y no es blanquito. Es una persona que seguramente viene de África, de Asia sobre todo, y también de Haití, de Cuba. En realidad no vienen de Haití, de Cuba, son cubanos y haitianos que huyeron de Brasil y de Chile, y eso por falta de oportunidades o por razones políticas. mm, Y tú dices, ¿qué clase de mente tan loca que hace que unos seres humanos que están todos esperando un barco, a mm, unos los dejen entrar al barco de la gente que se puede pasar en ese barco y a los otros no, esos los separan porque mm. eso es como horrible. Entonces, eso es lo que mi frustración es cómo logramos romper esa dinámica, esa narrativa que hace que en Colombia ahora la gente esté, por ejemplo, sesgada, y lo dicen todas las encuestas, en contra de los venezolanos. Mm, Un país que recibió millones de colombianos durante años y años y años. Y mm, ahora que vinieron acá, todo el mundo dice, uy, no, pero esto se nos llenó de venezolanos, se nos va a acabar nuestra cultura. ¿Qué es eso? mm. Es que yo creo que, bueno, no quiero no quiero hacerme el argentino y entonces empezar a decir lo que pasa es que ustedes recién llegan a esto, nosotros somos los que sabemos. Digo, los argentinos se suponen un saber extraordinario sobre las desgracias, ¿no? Este, y, y es cierto, pero es cierto que Colombia es un país que hasta ahora prácticamente no había tenido inmigración, o por lo menos no. Nada, nada, muy poquitos. Sí. Quizás un poco de en la costa, algunos, un poco nada, de medio orientales o cosas por el estilo, pero realmente era poca. Todo el siglo XX prácticamente no hubo, ¿no? Eh, y ahora están empezando a descubrir esto que yo creo que los países receptores de migración siempre han sabido. Yo leía el otro día, cuando decías recién por qué ahora están pensando que son los migrantes, los malos, los que esto, los que lo otro. El otro día leía, para una cosa en la que estaba trabajando, historias de una peste, precisamente, una epidemia, digamos,
que hubo en Buenos Aires en 1871, la fiebre amarilla, que cambió mucho de la estructura social de Buenos Aires y de la Argentina. Este, y me sorprendía ver que en medio de esa epidemia la gente le echaba la culpa a los italianos, que eran los inmigrantes más recientes, habían recién llegado, y que vivían en lo que allí se llaman conventillos, en esas casas donde cada familia ocupa una pieza y donde... Los inquilinatos de aquí en Colombia, sí. Exactamente. Y nada, la población se puso muy violenta contra los italianos. O sea, hubo muchos casos en que fueron a sacarlos de esos conventillos y quemaron todas sus cosas porque les echaban la culpa de la peste y los echaron. Y varios miles se volvieron a Italia, se escaparon. Quiero decir, es algo que siempre sucedió, el hecho de echarle la culpa a los migrantes, a los externos, Sí, no a los otros. Pero sí, justamente pero por eso, déjame no, una no, solamente quería decir que quizás por eso siempre existió, tal vez yo ahí estoy errada, pero quizás ahora por esta cosa del internet y redes sociales y todo, esa era la experiencia que podía tener la gente personalmente, sentirse amenazado por el otro, pero esto se ha fabricado artificialmente con esta masividad, que no es la experiencia de la gente, es lo que les dicen y lo que repiten, no sé. Sí, pero eso se fabrica en todos los casos, en que quizás Twitter es más eficaz que, qué sé yo, que el encuentro en la plaza con la vecina, pero en 1871 para los 50.000 habitantes de Buenos Aires alcanzaba con encontrarse en la plaza con el vecino y que te dijera, no, son los italianos los que trajeron la peste, son los italianos, vamos a matar italianos, por ejemplo, digo. Pero esto como más en general, a mí lo que me hace pensar es que el tema de la migración como tema periodístico es un poco la quinta esencia de eso que nos pasa con la mayor parte de las cosas que contamos, que es que nos obliga a tratar de pensar cómo hacemos para contar lo que una gran mayoría no quiere escuchar. Este, que en eso consiste últimamente nuestro trabajo. O quizás yo lo he descubierto últimamente. Uno quizás ha vivido un poco engañado pensando que contaba las cosas que la gente quería saber, que mucha gente quería saber. Y yo últimamente pienso cada vez más que no, que estamos aquí para tratar de contar las cosas que mucha gente no quiere saber. Yo decía, si nos contaron que hacer periodismo era contar lo que alguien no quería que se supiera, este, yo ahora, lamentablemente, he revisado esa frase pensando esto que te decía, que hacer periodismo es contar lo que muchos no quieren saber, no les importa, no quieren, no es que no les importe, no quieren. Es más, en general lo saben de algún modo, pero prefieren que nada se lo recuerde, ¿no? Y esto que pasa con muchas cuestiones, la mayoría de las cuestiones que nos interesan, pasa muy extremadamente en el caso de la migración, por esto que tú decías y que estábamos diciendo, porque es mucho más fácil adjudicarles males y tenerlos ahí como esta especie de cuco al que se le puede echar la culpa de muchas cosas, que pensar realmente el fenómeno. Entonces, no quieren, mucha gente no quiere saber de esto. Y es complicado, exige como un trabajo extra importante, ¿no? El de contarle a personas lo que esas personas no quieren saber. Y la otra cosa que preguntaba Eileen, que a mí me parece clave, Ujú. eh, es cómo contamos sobre la gente. No creas, para mí no fue tan fácil. Yo había cubierto mucha migración, pero interna en mi propio país, que tú sabes que tuvo una guerra Sí. y desplazó millones de personas. Pero contar la historia de alguien externo Mm. eh, es mucho más difícil, ¿no? A mí me impresionó que en Colombia yo le preguntaba a mucha gente, ustedes creen que estos migrantes africanos son pobres? Mm. Son gente, y todo el mundo te decía que sí. Cuando tú conversabas con ellos y les preguntabas qué hacían en su país y por qué se iban y tal, la Mm. gran mayoría no eran pobres, no era gente de lo que uno diría los más pobres. Seguramente eran los más ricos de sus sociedades en muchos casos, o por lo Mm. menos clases medias. Mm. Muchos salieron por razones políticas, porque estaban perseguidos por guerras y cosas así. Ujú. Otros simplemente es que no, digamos, te contaban que habían pagado $18,000, por ejemplo, los de Bangladesh, los de India, 18, $20,000 a los traficantes para que los pasaran para este lado. Otros habían pagado $5,000, $6,000.
pues es gente que tenía una tierrita y la vendió, tenía un negocio y lo vendió. Quizás no eran millonarios, pero sí eran gente que tenía capacidades y que ahora sí están caminando acá en las circunstancias más duras, pero la gente inmediatamente los asocia a algo inferior, Mm. pobre, ignorante, etcétera. Y yo decía, esta gente, muchos saben mucho más de lo que los están discriminando, porque incluso había ingenieros expertos en cuestiones de informática. Entrevistamos un gran ser humano que encontramos, que es un periodista, Joseph Pele, un periodista de la República Democrática del Congo, que huyó por razones políticas, porque era periodista, lo sacaron corriendo. Y, y el tono con el que le hablaban las autoridades, con el que los otros, inclusive la gente buena, la manera como le hablaban, era eso, era como hacia abajo, como yo sintiéndome superior. ¿Cómo haces para luchar contra esa sensación de que tú estás mejor, de que tú no eres superior? Bueno, hay que ver qué culpa tenemos nosotros ahí también en eso, porque creo que a nosotros nos resulta más fácil simplificar las historias y presentar a cualquier migrante, en este caso, como esto que tú dices, como una persona que sale de la miseria y que quiere escaparse de la más extrema pobreza y que por eso toma las decisiones que toma. Nos resulta más fácil eso porque necesita menos explicación, justamente, necesita menos comprensión, necesita menos elementos. Esto que decíamos al principio, si el 95% de las personas, o el 98% de las personas en Costa de Marfil saben que allí vivirán peor que en Alemania, dejando de lado además los que tú dices, los que han sido perseguidos, los que tienen problemas particulares. Bueno, para no tener que explicar todo eso, es mucho más fácil decir, no, vienen huyendo de la miseria, o vienen huyendo del hambre, probablemente a mí me cabe en las generales de la ley también en esto. Es más fácil eso, que contar los detalles de la historia que necesitan una comprensión mucho más compleja, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso. Y ahora, hay una cosa ahí en el medio que es que a mí me molesta mucho, de todas maneras, esa diferencia que suele hacerse entre migrantes políticos, digamos, refugiados, lo que se suele llamar refugiados, y el resto de los migrantes. Diferencia en la cual los refugiados tienen un estatus así como mucho más respetable, ¿no? Eso me parece repugnante, que el hecho de que te persiga la policía en tu país sí te habilite, y el hecho de que simplemente digas, quiero vivir mejor, quiero que mis hijos vayan a una escuela mejor, quiero que no sé qué, eso ya vamos a ver, ¿eh? Eso ya no te deja fuera. ¿Qué sé yo? Pero Martín, ni siquiera eso ya está importando, ¿sabes? Ahora hace poco conocí una historia que incluso hablé con Aileen sobre ella porque me tenía totalmente conmocionada. Un grupo de los camerunenses que están saliendo de Camerún por esta guerra loca que es parte de las herencias de la colonia entre los anglófonos y los francófonos, y hay toda una diferencia social y tal. Y muchos anglófonos están yéndose porque les están quemando en medio de esta guerra hay mucha sospecha del gobierno de que quieren ser separatistas y les están quemando sus casas y los están sacando de las pueblos y se están yendo por cantidades, ¿no? Y muchos de ellos fueron a dar a Estados Unidos, muchos pasaron por aquí, por América Latina. Y en Estados Unidos ahora último, por primera vez los metieron entre un avión y los deportaron masivamente. Y ahora se está empezando a saber que a muchas de estas mujeres les hicieron esterilizaciones forzadas mientras estaban detenidos por ICE, por este servicio ¿cómo se llama?, de migración americano. Bueno. Y como que yo digo, es la cosa más inhumana y más horrible. Además, eso viola inclusive los principios que se inventaron de que cuando tú estás huyendo de una guerra te reciben. O sea, imagínate que no hubieran recibido a los judíos que estaban huyendo de los nazis en Estados Unidos, les hubieran hecho eso, No ¿no? los recibían, no es que les hubieran hecho, les hicieron eso. No, les El hicieron, famoso pero barco. también, sí, ¿Eh? claro que sí, Hicieron pero eso. no, Hicieron exactamente eso. sí, no, pero muchísimos entraron, muchísimos Después, después. durante la guerra está el famoso barco, es el San Luis,
que Sí, sí, anduvo es dando verdad. vueltas por el Caribe, trató de bajar en La Habana, no sé si en San Juan de Puerto Rico, no sé si en Miami, y no los Sí, dejaron, se tuvieron que volver a Francia y ahí los mataron a todos. bueno, Bueno, acá obviamente aquí están devolviendo, pero se supone que ya hemos aprendido, Martín, se supone que ¿ah, hemos sí? aprendido. Y además esta guerra ya lleva muchos años y los estaban recibiendo, pero ahora resolvieron que ya no los reciben. Bien. Entonces, yo pienso que es una, que es una, como una especie de retroceso, o por lo Mm. menos frente a lo que fue el idealismo de las instituciones de Naciones Unidas, de las normas internacionales, de todo eso. Estamos como en una especie de xenofobia recrudecida en muchos países, muchos de manera eh, casi subordinados por las nuevas políticas de los poderes, pero, pero sí me parece que... Justamente, perdón, termina. No, nada, nada, no, estaba solamente reflexionando sobre eso. Sí, justamente sobre eso ya nos empezaron a llegar preguntas, tenemos varias. Trataré de sintetizar algunas porque son muy similares, pero sobre esto que estás diciendo, María Teresa, nos pregunta Andrea Samaniego desde Ecuador. Hay muchas razones para que las personas dejen sus lugares y nosotros tenemos algunos prejuicios, juzgamos, los medios, los periodistas. Pero, ¿qué pasa y cómo lo manejamos desde el periodismo cuando son los gobernantes los que están produciendo los mensajes xenófobos? Y creo que parte de lo que tú dices, ¿no? Del retroceso y del recrudecimiento es que desde los discursos institucionales y los discursos de gobierno estamos teniendo ese mensaje de xenofobia. Mm. Yo celebro vuestro optimismo retrospectivo, esta idea de que antes era mejor, como todo tiempo pasado. Yo no lo veo. No, O que ahora es peor, o que ahora es peor. Yo la verdad que no lo veo. La frase que más cito en los últimos años, quizás ya, es una de Borges que decía, le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir. Esta sensación de que siempre es a uno le tocan tiempos difíciles en que vivir. Yo no creo que ahora sean las cosas particularmente más duras que hace 10 o que hace 20 o que hace 40 años. Yo creo que hay focos donde uno mira en determinados momentos. Creo que gobiernos xenófobos y inmigrantes o refugiados rechazados ha habido siempre, lo cual no significa que no haya que contarlo con todo el entusiasmo y con toda no sé, la dedicación que uno pueda ofrecerles. Pero creo que no, o sea, pero sabiendo que es una tendencia que lamentablemente viene de casi siempre. Es decir, yo hace pero Martín, las cifras, por ejemplo, no mire Estados Unidos las cifras. O sea, usted vio hasta que sube Trump las cifras que estaban, o sea, es totalmente limitado. Igual estaban dejando mucha gente por fuera, igual cientos se morían en los desiertos, igual todo estaba mal. Pero por lo menos estaba intentando ampliar el cupo de personas refugiadas que se podían ir de una manera más humana a Estados Unidos y ya iban como en 130.000 al año, que igual es chiquitito, pero y este gobierno bajó a 18.000, o sea, antes de la pandemia eso era lo que habían autorizado para cupos de refugiados. Entonces uno sí ve pues una sensación de asfixia de miles de personas golpeando la puerta y este rechazo. Incluso me tocó en entrevistas con gringos, digamos, liberales, chéveres, de los que a uno le gustan, digamos, y, y estos gringos llegaron y se enojaron en últimas conmigo, porque me decía, pero pues, entonces, ¿por qué se vienen? ¿Por qué no se quedan en su casa si saben que aquí no los van a recibir? Yo les decía, pero es que esta es una falsa dicotomía, porque no es una culpa de fulano porque se va o no se va. La gente se va porque se va, porque la gente es como decirle al ser humano, deje de soñar, deje de pensar que puede vivir mejor, deje de irse porque alguien lo persigue, deje de irse donde ya la tierra no le da nada. O sea, a la gente le toca irse, o sea, no podemos hacer nada. Eso no es una cuestión de que si le pareció rico quedarse en su casa y que lo que quieren irse todos a Estados Unidos a vivir de gratis, que es un poco la visión de gringos, buena gente, como digo yo. sí, sobre todo en un país que está hecho absolutamente de inmigrantes, pero bueno, ese es otro problema.
Yo, de todas maneras, rechazo un poco esta idea de que Trump está haciendo mucho peor para los migrantes que el gobierno anterior. De hecho, no lo rechazo solo yo. Hace poco leía un artículo muy serio y muy lleno de datos del Cato Institute, que es este Instituto Catón, que es esta especie de think tank hiper de derecha, que le reprochaba a Trump que estaba echando mucha menos gente que Obama. Se lo reprochaba con números. Obama en sus 8 años echó 2.800.000 migrantes, 350.000 por año de promedio. Y el pobre Trump no llega a los 250.000 por año. Es un fracaso. Y su propia gente se lo reprocha. Quiero decir, no sé cuáles son las razones profundas de esto. Quizás se parezcan a aquellas por las cuales también hay menos gente aplicando para entrar, quizás haya como una especie de disminución en todos los sentidos, no tengo ni idea, pero digo, no lo sé, no porque no quiera saberlo, sino porque no me ocupé del asunto, pero me llamó la atención que estuviera tan claro que Obama había echado mucha más gente que Trump. De todas maneras, es un problema que yo tengo con el antitrampismo, que me parece la mejor forma de convertir a Estados Unidos en un gran país, antes y después, no durante. ¿No? Sí, yo lo escribí eso cuando asumió Trump, escribí que el gran servicio que le iba a prestar el señor Donald Trump a su país era convertirlo retrospectivamente en un país extraordinario, maravilloso, fabuloso. Porque todo era, no, porque hasta ahora, ahora con Trump esto va a ser un desastre. Y entonces se olvidaban de eso, por ejemplo, de que Obama había echado casi 3 millones de personas, de que Estados Unidos el año anterior había arrojado 26.000 bombas sobre Siria, Afganistán, etcétera, etcétera, de que había 2 Miles millones de y pico de miles. personas en la cárcel, de que había pena de muerte, se olvidaron de todo. Y ese mismo favor que le hizo Trump a Estados Unidos, retrospectivo cuando llegó, se lo va a hacer prospectivo al irse. Ahora vamos a decir, por fin Estados Unidos va a ser un gran país. Nunca fue. Bueno, es el dueño de este mundo. Pero bueno, no me hagan, no tiene nada que ver. Voy a tener que mirar si sigo hablando de esto, o por lo menos Truax. Pero yo sí creo que hay alguna diferencia, Martín. A pesar de que a ti te parezca igual, a mí me parece distinto. Y en No, este tema de migración, sobre todo es el discurso. Es que mira, de pronto las cifras que cita el Cato Institute dice, porque en general Trump es bastante más ineficaz en todo. O sea, Obama era bastante más eficaz, por ejemplo, en el tema de tener inteligencia y coordinar frente a, por lo menos lo que yo estudié en América Latina, para coordinar, digamos, golpes a los traficantes, a los de arriba, no al pequeño coyote que cruza la frontera, sino realmente agarrar las redes desde arriba, las están ganando con eso. Fue mucho más eficaz y Trump lo desmontó todo y puso todo el énfasis en los guardias y la frontera. Entonces, eso quizás lo hace menos eficaz, no tengo ni idea. Pero la retórica también hace daño. Y tú estás viendo un México que jamás de los jamases se portaba como se está portando con los migrantes. México nosotros en esta historia contamos la historia de 300 indios de la India que los metieron entre un avión y los deportaron a India después de que ya habían hecho todo el viaje de América Latina y habían gastado una fortuna, volvieron a sus países sin un peso, debiendo hasta la camisa todavía a los ¿cómo se llaman estos? A los traficantes. Y encima, ¿por qué hizo eso México? Un gobierno supuestamente de izquierda en México, ¿para qué hace eso? Pues porque la presión de Estados Unidos ha sido brutal, casi con amenazas de guerra tarifaria, todo tipo de cosas, si no le ponían la pata encima a los migrantes, y es lo que están haciendo. Entonces, yo sí creo que hay un discurso que va afectando y toda esta idea de los países refugio en Centroamérica, etc. Bueno, ya Venezuela, la xenofobia también ha sido, y yo creo que en eso es distinto a la época en que tú decías de los italianos que les echaban la culpa de todo y que las comadres se iban contando y corría el rumor y todo el mundo decía que eran los que traían la peste. Hoy en día, por las redes, hay una deliberada gente absolutamente dedicada 24 horas a desinformar y a producir información falsa. No porque se equivocaron, no porque era un rumor, sino porque deliberadamente, o sea, yo me encontré en estas investigaciones videos que mostraban, mire cómo se portan los peruanos,
perdón, los venezolanos en Perú, que los quieren, no, que los recibieron y les dieron todo. Mire cómo se portan unos videos de un tipo pegándole a una enfermera. A mí me pareció un poco muy rubia la enfermera para ser de Perú. Y voy y hago toda la investigación. Era un video que se había subido hace 5 años en Rusia. No tiene nada que ver con Perú, nada que ver con nada, pero todas las imágenes y la narrativa es clarita. Migrantes desagradecidos que el país les da de todo. Migrantes que nos invaden, que nos van a, y eso lo vi en noticieros, la idea de la invasión. Y lo tercero es migrantes que se quedan con los beneficios sociales. Entonces, de pronto los migrantes, inclusive hubo un titular que vimos, tal vez fue en Argentina, ¿dónde fue? Que decía que los migrantes estaban quedando con todos los trasplantes, o sea, los órganos. Y eso era deliberadamente fabricado y producido por gente que le interesa crear esa narrativa, digamos, esa historia. Siempre fue así. Yo creo que siempre fue así. Digo, los medios son los que cambian, pero el hecho de producir informaciones tendenciosas para poder sostener ciertas acciones viene desde Herodoto, quiero decir, siempre fue así. En Argentina hubo una ley que se llamó la Ley de Residencia, promulgada en 1904 por un señor Miguel Cané, que fue el que bautizó la ciudad donde tú estás, María Teresa, como la Atenas de América. Él fue el que en un viaje le puso ese nombre que los bogotanos todavía de vez en cuando usan cuando no dicen la Atenas de América. Bueno, el señor Miguel Cané consiguió promulgar en 1904 una ley de residencia que quería decir que cualquier extranjero podía ser expulsado porque los extranjeros eran peligrosos. Y lo eran, porque en general eran socialistas, eran anarquistas, era otro tipo de peligro, se les adjudicaba otro tipo de peligro. En una época con estructuras políticas más consolidadas, el peligro no era que le pegaran a la enfermera o que robaran a la viejita, sino que armaran un sindicato, pusieran una bomba o lo que fuera. Pero eso siempre existió. Yo creo que en ese sentido... Bueno, ¿y cómo contamos ese cuento distinto si siempre existió? Estás dando justo en el punto de 4 de las preguntas que tienen ustedes en la fila esperando. De distintas maneras, pero varias personas nos están preguntando, ¿cómo hacemos para cambiar la narrativa de migración que criminaliza? ¿Cómo hacemos para reportear sin prejuicios, incluso en las redacciones, ¿no? Porque a veces los editores te piden que traigas una historia con cierto enfoque. Los fotógrafos nos lo han compartido en ediciones previas del Congreso de Mérida, que ellos llevan todo un abanico de opciones de vida de migrantes en algún sitio y el editor específicamente quiere al migrante brincando una valla, ¿no? El migrante subido en un camión. Y también alguien menciona la cuestión del morbo relacionado con los clics, ¿no? Y con el rating, que creo que también aplica para las redes sociales. Entonces, creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos que haya un cambio de narrativa desde el ejercicio periodístico y, bueno, posiblemente también desde las sociedades, ¿no? Déjame decir una cosa que no contesta esta pregunta, pero que es como un inciso al respecto. Yo hace como 15 años tuve que hacer un librito para el Fondo de Población de Naciones Unidas, que después yo medio retrabajé y se convirtió en un libro que yo publiqué, que se llamaba Una Luna, que era sobre migraciones. La ley, sí, Martín, muy lindo, un lindo relato. Bueno, y la historia que me pedían en el Fondo de Población era migrantes trágicos, todos. O sea, era todo estas historias de cosas espantosas. Bueno, y de hecho algunas eran absolutamente espantosas. La mujer moldava vendida embarazada por su marido a un prostíbulo en Oriente Medio, o los refugiados liberianos que pierden a la abuela cuando tratan de escaparse hacia Sierra Leona y a la abuela se la comen delante de sus ojos. No eran las historias, pero totalmente espantosas. Pero yo insistí mucho en poner algunas otras historias. Por ejemplo, en ese momento no lo conseguí, quería entrevistar a Messi y quería incluir a Messi como uno de los migrantes, eran jóvenes migrantes. Messi era un joven migrante, era un muchacho que había venido a Barcelona a jugar al fútbol, esto era 2006 creo, ya estaba en el
primer equipo del Barcelona, pero era un muchacho que había ido a jugar al fútbol. No conseguía a Messi, conseguí, yo creo que Falcao, si no recuerdo mal, un colombiano. Pero digo, es una tontería, pero es un poquito una forma de meter una cuña. O sea, mostrar que migrantes son muy diversos, que no son solo el tipo que camina por la selva, que es terrible el tipo, el bengalí que camina por la selva, y hay que contarlo. Pero si uno cuenta también otros, va abriendo un poco el foco de la mirada, ¿no? Cierto, y yo pienso que otra manera de lucharle a eso es contar el cuento y por eso la colaboración que preguntabas tú, Aileen, desde el antes y desde el después, no solamente, o sea, cuando nosotros hicimos como un análisis antes de entrar a esta historia de cómo se contaban los migrantes africanos y asiáticos en América Latina y todos estaban asociados o que habían agarrado a los coyotes, o sea, como en una escena de crimen, donde lo importante no, ellos eran como una mercancía, hablando de criminales que llevaban coca, pues nadie habla de la coca y cómo le fue a la coca, la gente habla de los criminales nomás. Esto era igual, o sea, hablaban solamente de los transportadores, ¿no? Del cargamento que llevaban. Y lo otro, naufragios y tragedias y 20 muertos y 30 muertos. Esas eran como las dos imágenes que había. Entonces, pues se nos obsesionó por eso, contar el cuento bien completo, incluso buscamos medios en el otro lado del mundo y en todas partes, para contar cómo le fue y qué pasó cuando pasó por aquí y aquí dónde le fue. Y entonces descubrimos que muchos habían llegado a Brasil y que habían vivido 4 y 5 años en Brasil y que en Brasil trataron de hacerse una vida y les fue hasta bien, pero no era suficientemente bueno. No había diferencia tan grande con lo que ellos vivían en su país de origen. Entonces quisieron seguir viajando. Contar el cuento un poco más completo, ¿no? Y también, ¿qué les pasó cuando llegó? Hay una historia muy bonita que hizo alguien de Univisión en Mayo Primera, que descubre a Colette, ¿no? Que es un nombre ficticio, pero ella está en Estados Unidos, le fue bien, pasó la frontera, le dieron su residencia, y termina ella diciendo que en realidad no está nada contenta, que en realidad esa vida es 24 horas de trabajo, que le pagan poco, que vive en un sitio incómodo, que ella vivía mejor en su país. O sea, al final era como, se llama así la historia no tan feliz de Colette. Y eso muestra un poco como que somos seres humanos, no son unos alienígenas. Gente que le pasa lo mismo que uno, que le va bien en un sitio y no le va bien en otro. ¿No? Hay un par de comentarios acá que a lo mejor por ahí también redondean esta idea, ¿no? Primero, Jimena Salazar habla de, en Chile ahora se está en el proceso deliberativo constituyente y cómo la participación de venezolanos crispa todo, ¿no? Cambia todo. Bueno, porque algunos venezolanos que viven ahí pueden participar en este proceso. Dice, sus propios temores o traumas manifestados producen aversión o utilización hacia ellos. Entonces, ¿cómo juegas con eso para combatir la discriminación o beneficiar la integración? Es decir, la actitud que pueda tener la persona recién llegada, que no necesariamente lo va a estar pasando bomba, ¿no? Y sin embargo, está ahí y de todas maneras hay que hacer una integración. Es como un equilibrio muy delicado, ¿no? Porque en Estados Unidos esto ocurre mucho, ¿no? Tú tienes que ponerte la bandera estadounidense en el pecho para estar muy agradecido porque el país te recibió y si no, no eres un buen inmigrante, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? Que hay de los buenos migrantes y los malos migrantes. Entonces, entiendo que lo que preocupa a varias de las personas que nos están preguntando es, cuando vemos estas situaciones desde el periodismo, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo lo manejas? Pues nosotros todos los días acá en Colombia lo estamos viendo. Yo pienso que ahí hay otra cosa, así como Martín decía, como tú decías, Martín, de buscar a aquel inmigrante que no es el inmigrante clásico que no tiene en la cabeza, ¿no? El Messi, o no lo ve como migrante. También es buscar la historia que uno tampoco la tiene tan clara, ¿no? Y es la historia, yo estoy segura que si alguien sumara lo que han dejado los venezolanos en Colombia en estos últimos 10 años, en términos de todo tipo de aportes, de todo tipo de riqueza, diversidad, en todo tipo de campos, me parece
que es una historia que no se ha contado. Entonces, por ejemplo, en Chile, ¿qué historia habrá que contar de los venezolanos? Y yo no estoy hablando solo de los ricos y famosos que llegaron allá primero con su plata, yo estoy hablando de todos. Colombia, por ejemplo, nos ha rejuvenecido la población, lo que llaman acá el bono demográfico, Ujú. que Colombia ya había empezado a andar en el declive poblacional y llegaron toda esta fuerza migratoria absolutamente joven. Entonces eso hace que sea mucho más viable nuestro sistema de seguridad social en unos años. Y eso, por ejemplo, nadie lo ve, nadie habla de eso, muy poco. Colombia, como se desocupó el campo, quedaron miles de personas, muchas dificultades para gente en el campo para recoger cosechas. Muchos venezolanos llegaron a recoger las cosechas colombianas de café, de muchas otras cosas, de cacao. Entonces yo digo, de pronto esa es la historia que nunca contamos, quizás porque es lo diría un editor, pero eso no es, ¿qué noticia es esa? Eso no es una no noticia, la noticia es el naufragio de los 40 personas, pero yo creo que ahí también hay noticia, ¿no? Porque no lo queremos ver, es lo que dice Martín, ¿no? No lo vemos, no lo queremos ver solo el venezolano de la esquina que creemos que nos va a robar el reloj. Sí, y según en qué país, digo, si fuera en Argentina, por ejemplo, yo pensaría también en contar nuestras historias como migrantes. Quiero decir, ¿no? Una especie de todos somos migrantes, cosa que en algunos lugares es más fácil que en otros, pero que, por ejemplo, en Argentina está clarísimo. Quiero decir, como para eso, como para mostrar que eso es lo que somos y que aparentemente vamos a seguir siéndolo. Y en cuanto a las cosas que no queremos ver y que ahora quizás vemos un poco más, a mí me impresiona mucho esto de la pandemia, cómo ha desvelado cosas. Quiero decir, uno de los grandes efectos, me parece, de la pandemia es que le ha sacado velos a una cantidad de cosas que estaban ahí y que conseguíamos no mirar. Aunque, bueno, con cierto esfuerzo, como siempre, pero es un esfuerzo que mucha gente hace, ¿no? En España eso ha sido muy fuerte, quiero decir, yo tengo la impresión de que el otro día escribía que España ahora me hace pensar a aquella tarde de domingo en Colombia, yo estaba en Medellín, quizás probablemente tú también, Mariote, año 2017 o 2016, ahora no me acuerdo, en que supimos que el referéndum por la paz 16, había sí, salido el 16. ¿Te 17. acuerdas? Estábamos en Medellín. Sí. Sí, exactamente, en un festival Gabo de estos. Y como yo ese día tuve muy fuertemente la sensación de que mucha gente que yo veía estaba descubriendo que no vivía en el país en que creía que había vivido. Y en España ahora, con menos puntualidad, digamos, es menos un solo episodio, pero también tengo esa impresión de que mucha gente está descubriendo que su país no es lo que pensaba. Quiero decir, hablaban siempre aquí de la salud pública, la mejor del mundo y no sé qué. Bueno, no, la gente no tenían que echarla de las unidades de terapia intensiva porque no había lugar, se morían porque lo sacaban, y así sucesivamente. Y una de las cosas que han quedado expuestas, digo, dentro de todo esto, para terminar o cerrar este largo prefacio, es el tema de lo que aquí llaman los temporeros, los trabajadores que vienen de fuera para hacer las cosechas de frutas y verduras, sobre todo en ciertas áreas, en Aragón, en Andalucía, etcétera, que son miles y miles, y que en algún momento, en el mes de junio, por ahí, aparecieron como una amenaza sanitaria, porque venían y no se sabía si no volvían a traer el virus que parecía más o menos apartado. Pero a partir de eso se los empezó a mostrar bastante más que lo que se los había mostrado, menos que lo que se podría, sin ninguna duda, pero hizo notoria la presencia de miles y miles de personas que trabajan en algo muy significativo, digo, que sacan de su lugar las mandarinas que uno se come cada comida, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, me parece que son las que hay que aprovechar, digo, las coyunturas así para poder poner en escena aquello que tan a menudo conseguimos no mirar, ¿no? Estamos llegando a la hora, tenemos unos minutitos más porque nos dio por conversar casualmente para que todos vieran que estábamos aquí en vivo. Pero yo quisiera cerrar
preguntándoles, bueno, se me quedó guardado un comentario que si no lo saco trueno. Cuando María Teresa decía esto de que no vengan, este discurso en Estados Unidos, que no vengan, ¿por qué vienen? ¿Por qué no se quedan allá? Hay una frase que se dice con frecuencia aquí entre quienes son migrantes que salieron de países en donde Estados Unidos tuvo intervención, ¿no? En Centroamérica, en Filipinas, en unos países asiáticos, y cuando les hacen esa pregunta responden, estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Y a mí me parece que es una muy buena manera de refrescar la memoria. Yo quisiera, bueno, obviamente agradecerles muchísimo la conversación. Ya sé que nos podríamos quedar mucho tiempo, ojalá el próximo año en Mérida así sea. Siempre que hacemos este tipo de charlas y por las preguntas que nos llegan, hay esta sensación como de desesperanza, ¿no? De que por mucho que intentamos, parece que del periodismo no se puede hacer mucho más. Pero pienso que seguimos en esto porque creemos que sí se puede hacer más. Entonces yo quisiera preguntarles a los dos para cerrar, ¿qué de lo que ven actualmente en el periodismo de migraciones y el periodismo en general los hace sentir optimistas sobre lo que sigue para nosotros en el periodismo? ¿Puedo muy poquito? Este, Lo que quieras. no, porque quedaría raro, pero por ejemplo lo que hizo María Teresa y su equipo con esta especie de gran trabajo sobre migraciones, coordinando, como ella decía, gente de muchos lugares y medios de distintos estilos y orígenes y demás, me parece súper interesante. Quiero decir, me parece interesante por un lado porque dio un panorama muy global que vale la pena de ser dado, y por otro lado porque se inscribe en esta lógica nueva de cómo hacer periodismo, ¿no? Esto de que el periodismo sea cada vez más un trabajo de colaboración, un trabajo con perdón de la palabra, pero no se me ocurre rápido otra, de sinergia o sinergia, o una porquería por el estilo. Esto que me impresiona tanto, ahora lo comentaba últimamente, el último festival Gabo, con perdón, que hubo, en que de los 4 premios que se dieron, generalmente esos premios se daban en un escenario y entonces había un locutor y decía, y el ganador es fulano de tal, mengana de cual. Y entonces subía, fulano de tal, mengana de cual. En el último, el año pasado, cuando todavía se podía hacer, el ganador es Tururú. Y caían 15 personas, subían al escenario. Cada vez que 3 de los 4 eran un tropel que subía al escenario. Y eso me parece súper interesante como tendencia nueva en el periodismo, y de algún modo está sintetizado en el trabajo que hizo el equipo que coordinó María Teresa Rodero sobre migraciones. Entonces quería subrayarlo, ¿no? Gracias, Martín. Queda así un poco penoso, Quedó, pero quedó lambón, y yo sabes que no soy, si algo no soy lambón. Pero es bueno, doble, doble tampoco sería beneficio. una tontería no decirlo, ¿no? Yo lo que sí quería decir, yo también quería decir una cosa bonita en ese sentido. Mira, hoy la migración la hacen, en gran parte se volvió un gran negocio también los que mueven todos estos migrantes y encontraron esa necesidad, esa oportunidad de negocio y hacen estas cosas monumentales de seguir todos los migrantes por WhatsApp, los controlan, controlan absolutamente todo, con los giros, la plata gira facilísimo, el WhatsApp gira, o sea, coordinan y colaboran cientos de criminales en el mundo para poder traer un migrante de aquí para allá y de allá para acá y abrirle esa capacidad, porque el migrante está buscando migrar y va a encontrar la manera de hacerlo, y si la única gente que se lo facilita son los criminales, lo van a hacer. Entonces, ¿por qué no hacemos los periodistas lo mismo? Y es lo que están haciendo ahora los mejores periodistas, que es usar las herramientas que usan estos tipos, ¿no? O sea, el análisis, el contraste, tener conexión con un montón de sitios para poder contar esta historia bien contada. Y a veces mirando, ¿sabes la rabia que tenía yo para poderle pagar a colaboradores en otros países? Por ejemplo, en Camerún, eh, que tuvimos que contratar una cámara, no sé qué, para nuestro trabajo, vieran la dificultad para mandarle $100. Yo decía, estos cabrones perdón la palabra, de los traficantes mandan miles de dólares por todo tipo de cuentas, de cosas, y uno va a mandar juiciositos su plática para pagarle a alguien su trabajo, y es un drama.
el mismo Western Union o el que sea, le pone a uno 20 problemas. Pero bueno, más allá de eso, creo que uno puede usar todas esas herramientas que nos da hoy el Internet para, si hay un tema que se puede cubrir mejor gracias a eso, es la migración, por el movimiento, por el movimiento. Yo creo que yo en eso soy súper optimista, la cantidad de historias que se pueden contar y la cantidad de testigos que hay allá afuera, entre todo el público, que están viendo lo que pasa con la migración todos los días, que uno les puede pedir, cuéntenme, solo cuéntenme lo que ven, ya eso es una riqueza, como si uno tuviera 10 millones de reporteros allá afuera. Entonces, creo que hoy hay mucho para contar, esa historia es la historia para contar hoy en día, es por la tecnología y la capacidad que tenemos de contrastar y comparar. Muchísimas gracias a los dos. Es tiempo de cerrar. Para mí el optimismo que me mueve es que en estas sesiones, bueno, es que tenemos un congreso de periodismo de migraciones. Es que hace 10 años esto habría sido como algo súper imposible, que se nos llenan las salas y se nos llenan de periodistas jóvenes que quieren aprender y que quieren hacer el mejor trabajo. Y que vienen maestros como ustedes, que nos dan su tiempo y nos dan su conocimiento para que estos chicos puedan ser los mejores periodistas en los años que vienen. Y eso yo creo que es un motivo para que todos estemos súper optimistas. Muchas gracias a los dos por acompañarnos siempre. Ojalá el próximo año en Mérida, a esta hora ya estaría por ahí la cena, y de pronto hasta el karaoke. Y pues nada, los invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos 2 días más de Congreso de Periodismo de Migraciones. Pues le estamos pasando bastante bien, así que no se vayan. Gracias, María Teresa, gracias, Martín, como siempre. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Bye. Hasta luego.